para informarme que me iría a Inglaterra a un internado para niñas, donde la disciplina haría de mí una mujer con principios. Tenía apenas 9 años, bueno, casi 10, y me sentenciaron a estar lejos de sus propios cuidados. Como el peor de los criminales, fui desterrada a perderme en un gigantesco lago de reglas, etiquetas y tareas. Ese es el fin de la cita. Lo más valioso que encuentro en este libro es que desde el arranque nos invita a problematizar, cuestionando, a veces frontal y a veces no frontalmente, asuntos como la educación, pero la educación como fuente de violencia, lo cual es algo que asistimos con frecuencia en nuestra época, ¿no? En esta época virtual, vertiginosa, enredada, en redes, ¿no? El autor muestra la manera rápida y violenta como Paula es evaluada y etiquetada como chica agresiva y problemática que requiere de una más rigurosa educación. Educación, ¿no? Esto es educación. Y que en el fondo muestra el drama de unos hijos que llegan al mundo casi como parte del mobiliario, ¿no? Como muñecos para la foto de la revista. Hijos que o brillan, ¿no? Dentro de la clase social más alta, o brillan para los padres o no existen. ¿Dónde está el genuino? Yo me pregunto en toda la novela, ¿dónde está el genuino deseo, ¿no? El deseo de los padres de tener un hijo y cómo puede nacer el deseo en un adolescente, el deseo de vivir, el deseo de abrirse sexualmente, el deseo de crecer, si ha sido concebida casi como un objeto de decoración, ¿no? Además la niña era muy linda, ¿no? Venía con toda la parafernalia. Bueno, habría que preguntarnos qué es desear. Esa es una pregunta que me abre el libro, ¿no? Recuerden que si hablamos de adolescencia, hablamos de un despertar de la sexualidad, en donde tendrá que abrirse paso entre los tirones pulsionales y los goces vertiginosos, el atemperado deseo. Lo que pasa es que generalmente nos encontramos con los goces vertiginosos y los abismos adolescentes y no, parece que nunca nos encontramos con un deseo más atemperado, ¿no? Pero hay que pasarlo, hay que atravesarlo. Vuelvo a citar al autor. Dice Paula, ¿no? ¿Cuánto hubiese deseado? Esto es una cita muy importante, porque es una cita a propósito del día que le llegó la regla, ¿no? Entonces ella dice, ¿cuánto hubiese deseado tener a mi madre al lado ese día en Main House? ¿Cuánto cuando al entrar al baño descubrí que ya no era una niña? Mis interiores tenían la evidencia de que mi cuerpo estaba cambiando. Becca, que es su mejor amiga, sacó una toalla higiénica, me explicó cómo ponérmela y me consoló. Lloré toda la noche esperando sentir un abrazo materno. Quería sentirme segura, guiada. Un poco más adelante dice, le escribí a mi madre contándole lo sucedido, pero su respuesta fue desconcertante. Llamaré a la enfermería y que te cuiden mientras te sientas malita. Fin de cita. La entrada en el mundo adulto es, pues, para Paula desde el desamparo, desde un cuerpo abandonado en sus movilizaciones. De aquí en adelante, Paula empezará una serie de lo que en psicoanálisis llamamos pasos al acto, ¿no? O sea, los adolescentes, como no pueden elaborar todavía la vida, bueno, los adultos tampoco del todo, ¿no? Pero peor los adolescentes, pasan al acto constantemente, ¿no? Avanzan, se dejan llevar por los impulsos. Entonces Paula comienza a hacer esto más acentuadamente y empieza con cortes en el cuerpo constantes, ¿no? Y estos cortes son, a mí, mi interpretación, ¿no? Es como un tratar de ubicar en el cuerpo, de circunscribir en el cuerpo una zona para dar cuenta de su catástrofe, pero al menos decir aquí y no en todas partes, ¿no? O sea, es una manera de ubicar, y eso es algo sumamente importante en esta época. Es un síntoma terrible de la época. Yo diría que uno de los hilos que enlaza los episodios de la novela es el problema, otro de los hilos, ¿no? El problema del juicio, es decir, el problema de las etiquetas y los compartimentos con los que se rotula a la gente en nuestra sociedad. Paula, no es Paula, pues. Paula es un encabezado en los diarios, es la hija de, es un nombre, un cliché, una princesa, una puta, una muñeca. No llegó a ser una mujer en singular. Si entramos más en el drama,
nos damos cuenta de que los rótulos sociales arrancan desde la prehistoria de Paula, y eso el autor lo va mostrando, ¿no? A partir de los tan conocidos privilegios de clase latinoamericana. Y esto es bien agudo, es también digamos que nos podamos hacer cargo como latinoamericanos de nuestra herencia y de lo que nos toca vivir, ¿no? Nuestros pensamientos coloniales, clasistas, también aparecen en la novela, ¿no? Entonces, a partir de lo cual traen una sobrecodificación, los privilegios de una clase latinoamericana, los cuales traen una sobrecodificación de los lugares de las personas en lo social. El autor nos muestra desde el comienzo el contexto de Paula, su más alta clase social, que sin embargo la deja cada vez más arrojada en el mundo, sin un lugar para alojar su singularidad y su devenir mujer. Podemos remarcar estos extremos. Por un lado tenemos la idealización y por otro la denigración en la novela. Nos encontramos con un péndulo infernal que el libro muestra magníficamente, es decir, cómo la hermosa chica de ojos azules puede convertirse en un monstruo, cómo la hermosa vida llena de lujos y brillos de una familia puede llevar en su seno la muerte, el asesinato, la violencia. Claramente se cae el brillo y pasamos del paraíso al infierno. Y si la educación es un tema, el amor a la educación está en el pulso mismo del libro, ¿no? El autor es una escritura hecha con amor, ¿no? Y si la educación es un tema también es el poder convivir con lo que nos es opaco, con lo que rechazamos de nosotros mismos, convivir con esto opaco, sin precipitarnos, sin etiquetar, diagnosticar o excomulgar. En ese sentido, un adolescente es para sus padres la opacidad del brillo de la infancia, pues si los hijos de niños son el reflejo de los sueños de los padres, está claro que en la adolescencia eso se desbarranca y así debe ser. ¿Qué hacemos, sin embargo, cuando el brillo es tan totalitario, el brillo, ¿no?, que se busca, es tan totalitario que no permite que se apaguen las luces del espectáculo y no se logra un buen tránsito a esa sana revuelta adolescente? Creo que el libro nos puede dar una respuesta o, lo más importante, nos abre una serie de preguntas éticas, ¿no?, y filosóficas. Siempre he postulado que adolescencia y filosofía tienen mucho que ver. El adolescente abre surcos y zanjas como lo hace un filósofo, lo cual hace temblar la buena educación de los adultos. El adolescente tiene que deconstruir ese mundo acomodado para construir el propio. Para que esto sea posible hay que permitirle el tránsito. Como padres, educadores, terapeutas, debemos permitirlo. Me están apurando. Sí. La pérdida. La novela nos brinda una reflexión desde la pérdida de la vida. Esta es una historia que empieza en un umbral, justo ahí entre la vida y la muerte, dándonos signos de que lo que puede ser... dándonos signos de lo que puede ser una escritura como trabajo de duelo y elaboración de la pérdida. Una novela que también es una despedida y un poder partir. Partir desde lo concreto de la muerte física no es lo mismo que poder separarse y volverse adulto. La adolescencia es ese tránsito arduo, el más difícil de los tránsitos, que implica elaborar la pérdida y construir un lugar separado desde los padres. Voy a resumir esto y no lo voy a leer. Me parece importante pensar que hay que darle lugar a la pérdida, que cuando no le damos ese lugar, o sea, desde el subtítulo del libro, la historia de una generación perdida, y me parece que en el caso de Paula no se pudo pasar por la pérdida, porque en realidad la chica misma se volvió una perdida, ¿no? Pero es muy necesario, digamos, hacer una elaboración del duelo en la adolescencia. Entonces yo creo que lo que muestra Antonio es una imposibilidad de duelo en toda la historia, o sea, de aceptar la pérdida de la infancia, que los mismos padres acepten la pérdida de los hijos como niños, en fin, toda una serie de pérdidas. Y entonces la pérdida arremete, pero desde lo concreto, desde lo salvaje, desde lo más duro,
no hay metáfora de muerte, ¿no? La muerte como la muerte simbólica. Los chicos tienen que de alguna manera simbólicamente matar a los padres para decir yo me voy a ir haciendo cargo de mi vida. No, esto no pasa por lo simbólico y se arraiga en el cuerpo y en lo más concreto. Entonces me parece que es bonito pensar tu libro también como una lectura, la escritura de Paula en el libro a través tuyo, ¿no? O tu escritura a través de Paula, como un proceso de duelo de una adolescente. Bueno, lo dejo por aquí, ¿no? Bueno, primero que todo agradecerle a todos por estar acá. Realmente para mí es sensacional no solo estar en Lima, sino además estar compartiendo esto con mis libros y pues gracias a Panamericana Editorial encabezado por otro. Y a ti realmente pues es la primera vez que hacen un análisis tan profundo de lo que yo escribo y de muchas cosas. Quiero advertir una cosa y es que cualquier bobada que yo diga no es culpa mía, sino culpa de mi mamá que me dejó caer cuando tenía 6 meses. No es cierto. Pero está bien. Hay una cosa y es que, si me permites el libro, esta fue la primera carátula que tuvo el libro y digamos, una de las cosas que la gente pensaba cuando veía la carátula es que Maleducada era Paula. Hoy todavía siguen pensando con esta carátula que Maleducada es Paula y entonces dicen no, eso debe ser una niña terrible que hace quién sabe qué cosas. Y cuando uno lee realmente el libro, digamos, Paula es un personaje que, como lo decías tú, Ani, es digamos, es una etiqueta básicamente, porque ella no hace nada realmente de lo que uno consideraría que hace una niña maleducada. Maleducada es la sociedad, maleducadas somos todos, los profesores, los mismos amigos, los compañeros, los papás, esa es maleducada. Hay digamos, esta historia me interesó mucho porque es basada en la historia de una adolescente que fue alumna mía, que estuvo en mi salón. Y me interesó mucho este proyecto precisamente porque el libro no busca denunciar absolutamente nada acerca de las cosas que pasan. La historia inicia con una adolescente que está en coma y que desde allí nos empieza a contar qué es lo que sucedió y cómo llegó hasta ahí, pero sobre todo empieza a decir que sus amigos más cercanos no quieren que despierte, porque ella sabe una verdad. Pero más allá de denunciar, porque no se trata, el libro no es un libro de denuncia, no se trata de ir a señalar, es un libro con el cual las personas se pueden sentir identificadas, tanto padres, profesores, psicólogos o cualquier persona adolescente. Este libro nace de una necesidad personal de contar historias que tengan que ver con la fase más difícil, creo que es la fase más difícil, no sé, mejor corregirlas, del ser humano, que es la adolescencia. En mi trasegar por mi adolescencia, mis padres, mis compañeros, los padres de mis compañeros y sobre todo mis profesores fueron impactados de alguna manera por todo este volcán de problemas que yo tenía. Yo fui un adolescente totalmente conflictivo y quise plasmar, tanto en Maleducada como en La extraña y en los libros en mi próximo libro que viene, que toda esta clase de cosas en donde yo los llamo el bazar de los incomprendidos. Aquí pasa una cosa y es que, por ejemplo, aquí lo pongo un poco en Maleducada, donde a Paula le dicen, ah, claro, tenía que ser Paula. Ah, claro, ¿de quién más? El problema debe ser Paula. Y eso se basa en algo personal, porque, por ejemplo, un día yo estaba mirando una puerta que rompieron en el colegio y pasaron unos profesores y dijeron, raro, tenía que ser Ortiz. Yo simplemente pasaba por ahí, vi la puerta rota y ya estaba en la lista de los sospechosos de siempre. Entonces, la historia de una generación perdida es básicamente porque hay una desconexión entre digamos, los padres, los adultos
y los adolescentes, en la cual tratamos de compensar el tiempo que no pasamos con nuestros hijos. Digamos, tratamos de lavar culpas. Y lavar culpas es, te regalo el último celular, el más reciente, digamos, ¿no? Te llevo de paseo donde quieras, te doy una vida que yo no tuve, con tal que me perdones por no estar contigo durante, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es que la primera regla que le llega a la niña y entonces no están ahí. Entonces la mejor forma de compensar eso pues, es a través de los aspectos económicos. Por lo menos en Colombia se ha vuelto cada vez una situación mediática en que muchachos, adolescentes, un poquito más adultos a veces, van manejando un carro, un coche totalmente ebrios, matan a alguien o se estrellan y los padres tapan eso, contratando muy buenos abogados y salen libres y pueden seguir haciendo sus vidas común y corriente. Entonces un poco esa es la generación perdida. Con respecto a todo lo que tú ibas dibujando, que me parece esquemático, me pareció algo espectacular porque nadie lo había hecho y te agradezco realmente, es que un poco la complejidad de todo esto, a mí como autor, era buscar la voz de una niña adolescente de 18 años que empieza a contar la historia. Yo soy un hombre ya de 45 años que está hablando, está narrando la historia de una niña, pues, lógicamente, no sé si aquí haya gente que ya haya leído el libro, pero mi idea era hacer sentir al lector que quien le estaba contando la historia era Paula, o es Paula, y no yo. Eso es lo más importante. A través de todo esto se desenvuelven una cantidad de cosas con las cuales las personas puedan sentir. Sí, Paula es una niña que tiene chofer, que sus padres tienen mucho dinero y seguramente ninguno acá nos sentiremos identificados con ese estatus social, pero sí nos podemos sentir identificados con la falta de comunicación con nuestros padres, o nos podemos sentir identificados con el acercamiento al alcohol o a las drogas, o nos podemos sentir identificados con el famoso bullying o el matoneo, o simplemente que no cabemos en ciertos sectores sociales, lo que se llaman los grupitos o las tribus urbanas, en donde pues si soy, no sé, si me gusta el rap, entonces voy a ser rapero. Si me gusta, si soy demasiado emocional o algo así, entonces empezaré a dejarme, pues yo no puedo, el cabello largo, que me cubra los ojos, y entonces me pintaré de negro y seré emo, y así. Entonces un poco buscaba que toda esta clase de sentimientos y de cosas se reflejaran en Maleducada. Eso sí, pues, es digamos que importante pues, reflejar. No sé si tengas... Sí, a mí me llamó la atención tu metamorfosis en Paula, ¿no? O sea, porque es muy delicada la escritura en primera persona de una niña que deviene mujer. Entonces, captar ese exceso en su... Estás escribiendo un exceso, ¿no? Sí. Dice, qué difícil. Es algo casi innombrable. Sí. Digamos, el encuentro con la sexualidad específicamente femenina. Sí. Bueno, hay una cosa, no sé, yo soy papá, tengo dos niñas, y realmente verlas crecer para mí es una cuestión dolorosa también para uno, porque uno como papá pues siempre quiere que los hijos sean bebés, que se queden en una etapa. Pero más allá de todo eso, yo llevo 24 años trabajando en colegios, y por mis salones, digamos, cuando he estado dictando clases, pues pasan, digamos, normalmente le dan a uno 4 cursos, y esos cursos son de 25 personas, entonces más o menos son 100 al año, de 24 años hagan el cálculo. Me he
especializado un poquito en trabajar con adolescentes problemáticos como lo fui yo, porque siempre carecí de la comprensión de algún profesor. Sí, yo fui grosero, fui irreverente, pero nadie tampoco se sentó a escucharme. Entonces un poco yo quería hacer eso con mis estudiantes, escucharlos y esa clase de cosas. Y uno ve, por ejemplo, en una de estas situaciones, dos niñas que están al frente mientras voy a empezar a dar la clase, y una niña está riendo y de un momento a otro empieza digamos, a llorar, y la otra, cuando la ve, también empieza a llorar. Y empieza a llorar y le pregunta a la que empezó a llorar de segunda, empieza a decir, ¿por qué lloras? Y el otro dice, no sé. ¿Sí? Entonces, es ese dramatismo que a veces me ponen las niñas en estas etapas, porque yo lo vivo en la casa donde por ejemplo, a nuestro hijo le dice uno, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste en el colegio? Nada. ¿Mamá llamó? Sí. ¿Y qué dijo? Nada. Entonces yo lo molesto y le digo, entonces que ella llamó y se quedó callada. Y entonces, en cambio, uno a las niñas les pregunta algo y entonces es el detalle, la cosa y eso. Y tengo más, digamos que claro, siempre he tenido más afinidad con las niñas, inclusive creo que la mayoría de lectores son niñas. Entonces siempre he tenido más afinidad con eso. De pronto se me facilitó, no digo que se me facilitó porque duré 3 años escribiendo este libro tratando de encontrar una línea narrativa, entonces fue mucho más complicado y digamos, una de las cosas que quería hacer era tratar de impactar a todo el mundo mostrándoles quién realmente es Paula, porque más allá de cualquier situación, uno se llega a encariñar con el personaje, porque el personaje lo ve uno que está sufriendo demasiado, y es lo que le pasa a muchos adolescentes. Tú lo nombrabas anteriormente, decías la soledad en la que vivimos hoy en día, es total. Sí. Claro, además el tema de la nominación, ¿no? Porque por un lado suele ser que los chicos o los hombres dicen, nada, sé monosílabo, ¿no? Pero oscilan entre ser monosílabos, las chicas también a veces son, sí, a el exceso de lenguaje para intentar, en ambos casos, en ambos casos nos encontramos con algo que no se puede decir, porque por más que, ¿por qué lloras? No sé, las cosas sí. nos encontramos siempre con un, ¿cómo le pongo nombre a esto que le pasa a mi cuerpo? Claro. Entonces, en ese momento los adolescentes inventan una lengua, usan neologismos, mi hijo cada vez que inventa una palabra la celebra, y yo la celebro con él porque está inventando un nuevo lenguaje. Pero en esta época tenemos que pensar esta situación del lado de las etiquetas, las viralizaciones, las redes, el bullying, etiquetan a los adolescentes y los nombran de 1000 maneras. Entonces el tema del lenguaje en la adolescencia es absolutamente necesario. Sí. Por eso la literatura para adolescentes es tan importante. Claro. Hay algo que yo cuando voy a los colegios a dictar alguna conferencia, cuando voy a hablar con los estudiantes o con mis lectores, yo les digo que les trato de hablar de la misma manera, diciéndoles que la adolescencia no cambia el contexto. Yo les pregunto a las personas que son mayores de 30 años, a los que son como yo, de 30, 45, 50 más adelante, ¿qué hubiese sucedido si Facebook y toda esta clase de tecnología y redes sociales hubiese aparecido en nuestra época? Hubiese sido lo mismo, el mismo caos. Y entonces uno escuchaba a los papás diciéndole, ay, es que esta juventud de ahora y es la misma cosa. Entonces yo les digo para un poco, antes, digamos, para demostrarles que la adolescencia no cambia, yo les digo, no, en mi época, por ejemplo, sucedía que, digamos, a la que era mi mejor amiga, pues yo la empecé a ver más bonita y entonces saqué fuerzas de donde lo tenía y me le declaré.
y les dije, niñas, ustedes no saben lo importante, digamos, todas las fuerzas que tiene que reunir un muchacho para poderle decir a su mejor amiga que uno se siente atraído hacia ella. Y entonces cuando uno le suelta toda esta clase de cosas, ella simplemente se agacha la mirada, suspira, levanta la mirada y dice, no eres tú. Y ellas todas al unísono dicen, soy yo. Y yo, si ven, eso no ha cambiado, pasa de madres a hijas. Entonces les digo no, seguramente esa amiga le va a decir a uno, si se dieron por ahí unos besitos, va a decir, cuando uno le haga el reclamo, le va a decir, no, lo que pasa es que estaba confundida, ¿sí? Como si estaba buscando la dirección. O fácilmente va a decir, mira, lo que pasa es que en estos momentos yo no estoy lista para una relación. O la que nadie se cree, mira, en estos momentos yo tengo otras prioridades como son el estudio. Y entonces, claro, las niñas sueltan la risa porque toda esa clase de cosas se identifican con ellas. Y una de las cosas que busca, básicamente, y que yo busco yo diría que soy el adolescente eterno. A veces mi esposa dice que todavía me está criando, es precisamente que los adolescentes, es que yo no encontraba nada cuando iba a buscar a las librerías, nada en Colombia que me guiara acerca, o sea, que pudiera compartir con mis hijas. Encontraba, digamos, por ejemplo, pues libros donde le daban casi como un manual de instrucciones a los papás de cómo comportarse en ciertas situaciones. Entonces no había nada que pudiera compartir con ellas. Y como profesor tampoco tenía herramientas, porque a veces los psicólogos de los colegios pues simplemente trataban de abarcar toda esta clase de cosas, pero no estaban tan cerca de los estudiantes. Entonces yo lo que trataba de hacer, o lo que traté de hacer con estos libros, fue volverlos una herramienta fundamental para que adolescentes, padres, psicólogos, profesores y todo el mundo pudiera leerlos y sentirse identificado. Hay gente grande que dice, oiga, yo pasé por esas cosas también. Entonces mi mensaje básicamente es buscar abrir unos espacios de debate y reflexión donde los adolescentes, los padres, los profesores, los psicólogos y todo el mundo involucrado en esta situación pueda realmente verse reflejado y reflexionar acerca de esta clase de cosas. Entonces, pues tanto Maleducada como La extraña en mí enmarcan esta clase de cosas, y voy a decirlo así de simple, es porque nosotros exigimos, por ejemplo, que desde el punto de vista que los adolescentes lean, pero yo le pregunto a los adultos que están acá, ¿cuánto leen ustedes? Le exigimos a los adolescentes que lean, pero no damos ejemplo. Le exigimos a los adolescentes que obtengan unos resultados en un colegio, pero a veces no los escuchamos, y eso pasa como profesor, lo digo. Uno como profesor le exige, ay, es que usted es malo porque, no sé, yo no digo que el profesor le diga que es malo, pero es que usted debería exigirse un poquito más, pero a veces no los escuchamos. Entonces, un poco esa es la enmarcación de todo, digamos, de mis obras en ese sentido. No sé si tengas alguna. No sé. Bien, Antonio, muchas gracias Ani. Creo que ha sido una charla bastante interesante. Nos quedan muchas preguntas, creo, como lectores abiertas, ¿no? De revisar estos libros y resolver algunas dudas que Ani dejó quizás en el aire, ¿no? ¿Qué va a pasar con Paula? ¿Si va a despertar o no del coma? ¿Cuál es el secreto que sus amigos no quieren que se revele? Y sobre todo encontrarnos como adolescentes que alguna vez fuimos, o como adolescentes que tal vez ustedes todavía son, en esos libros, ¿no? Sí, bien, los invitamos a la Sala Panamericana 158 para que puedan firmar sus libros y conversar un poco con Antonio. Bien, muchísimas gracias por la Gracias a todos.